Se cree que el 90% de la población sufre de ansiedad. El predictor número 1 de una larga vida es... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Se cree que el 90% de la población sufre de ansiedad. Bueno, el 90% se ven afectados por la ansiedad. Sí. Es posible que cambiemos la forma en que pensamos sobre la ansiedad, comencemos a sanar nuestro cerebro y sanar nuestra mentalidad en torno al tema Sí. para que no nos afecte ni nos consuma. ¿Es posible? Sí, completamente es posible. El primer paso es darnos cuenta de que la ansiedad y nuestra respuesta al estrés que causa todos los sentimientos negativos evolutivamente son un mecanismo de protección. Era necesario para nuestra supervivencia. Era necesario y lo sigue siendo. Evolucionamos porque en el caso de ver que un león viniera hacia nosotros o cualquier situación peligrosa en la que estuvieras, automáticamente el ritmo cardíaco y la respiración aumentan. Toda la sangre va a un músculo para poder huir. Nuestro problema hoy en día es que no nos enfrentamos a muchos leones, pero existe la preocupación todos los días cuando miramos el periódico, las publicaciones en Instagram y la preocupación de que algo terrible pueda pasar también activa nuestro sistema de estrés y ansiedad. Así que, pero existe por protección. Ahora, ¿cómo aprovechamos eso? Y lo volvemos a someter para que pueda ayudarnos en la forma en que se desarrolló o evolucionó. Debemos entrar en acción. Sí. Debemos usar la energía para entrar en acción y ver las posibilidades y, ¿sabes? No sé cuándo te sientes ansioso, pero yo lo siento justo antes de dormir. Es como, hoy ¿En casi serio? lo logro, pero suena como ese timbre y pienso, ¿y si pasa algo mañana? ¿Hay algo que no hice? ¿Y si pasa esto o aquello? Y, así que, ¿sabes? Esa acción, la forma en que lo aprovecho es que digo, está bien. Esa va a ser mi lista de pendientes para mañana. Saber que voy a tomar medidas y saber que puedo y que lo haré. Y eso me ayuda a dormir después. Sí. Porque todavía me sucede. Solía ser extremadamente difícil para mí dormir hasta que cumplí 30 o 31 años. Me sentaba Sí. en la cama 1 hora o 1 hora y media casi todas las noches, ansioso, Sí. preocupado, pensando, juzgándome a mí mismo, estresado por algo que aún no había Sí. hecho. Me juzgaba emocionalmente, pero hay dos cosas. Bueno, en realidad son tres cosas que he aprendido que me han ayudado a dormir más rápido Oh, sí. en los últimos Muy 8 bien. años. Fue como un cambio automático para mí. Ajá. Uno fue pasar por una transición de compartir y sanar el proceso de la vergüenza de mi pasado. Se puede encontrar un terapeuta y Sí. hablar de lo que nos da vergüenza. Sí, Revelé partes de mí mismo que nunca quise que nadie supiera. sí. Había muchas cosas que no me gustaban de mí mismo, de las que me avergonzaba, me sentía inseguro y eso me hacía sentir como un prisionero de Sí. mis propios pensamientos Sí, porque sentía sí. que me estaba escondiendo del mundo Sí. y de las personas más Sí. cercanas a mí. Muchas ni Ajá. siquiera sabían quién era en realidad. Sí. Me sentía como un impostor a veces. Seguía Sí. siendo cariñoso, divertido y generoso, Sí. pero sentía que había algunas cosas que las personas no sabían Sí. sobre mí. Cuando comencé a ser sincero sobre eso, sentí paz interior. Sí, No es todo desapareció increíble. por completo, pero Sí. sentí mucha paz. El número 2 fue que comencé a concentrarme en todo por lo que estaba agradecido que sucedió en el día. Pensaba en si hubo algo bueno en el día, incluso si todo era Sí. malo, tenía que haber algo bueno. Estaba vivo, sano, Sí, tenía sí. un hogar. Me concentraba en cualquier cosa Sí. buena. Hago esto todas las noches. Pienso en tres cosas por las que estar agradecido es otro nivel de paz. Luego pienso en el día siguiente, voy a ayudar a las personas y en cómo servirles. Oh, eso es hermoso, sí. Mis consejos son sanar la vergüenza, Sí. enfocarse en la gratitud y pensar en cómo servir. No solo lo que Sí. necesito, sino cómo puedo ayudar a otras personas. Esa combinación me da mucha paz antes de dormir. Oh, eso es muy hermoso. Es una práctica que tiene Sí, que ser constante. sí, sí. No siempre es perfecto, pero Sí, requiere sí. práctica. Me encanta eso de pensar en algo que vas a hacer por otra persona al día siguiente como resultado luego de la práctica de curar tu propia vergüenza. Uno de los superpoderes en mi libro Good Anxiety proviene de tu propia experiencia y lo que dijiste es un hermoso ejemplo. Es el poder de la empatía. ¿Para Así ti o que, para los demás? bueno,
primero para ti mismo, reconocerlo y luego darlo a los demás. Porque, tal como describiste tu proceso, muchas de nuestras ansiedades nos han acompañado desde que éramos pequeños. Cierto. Las mismas ansiedades acompañan todas por se décadas. quedan de por vida a veces. ¿Cuál es la tuya? Así que, bueno, tengo muchas, pero de la que hablo es la timidez y la ansiedad social. Y enseño y soy maestra y quiero ser autora, entonces he aprendido habilidades para no tener ese tipo de ansiedades, pero yo era muy tímida cuando era niña e incluso en la universidad había situaciones sociales en las que quería participar, pero no me sentía del todo cómoda, también en las clases y así que me di cuenta de que ese se convirtió en mi superpoder como maestra, porque sé cuando estoy frente al salón de ¿La clases. timidez es un superpoder? Mi ¿En serio? timidez. ¿Por qué? Porque cuando estoy frente al salón de clases, siempre hay estudiantes que dicen, sé la respuesta, la sé, y sé que hay muchos más que quieren hablar conmigo, ¿sabes? Que quieren mostrarme lo que saben, quieren interactuar, pero no pueden levantar la mano. Entonces, ¿qué hago? Me aseguro de llegar 15 minutos antes. Me quedo, hablo con los estudiantes antes, me quedo después de clase, para que cualquiera pueda participar en una conversación informal en la que no tengan que levantar la mano, ¿sabes? Y ni siquiera lo sabía hasta que escribí el libro que ese es un superpoder en clases, la empatía, y tengo esa forma particular de empatía por mi forma particular de ansiedad, Interesante. que es la ansiedad social. Imagina el 90% de las personas que tienen su forma particular de ansiedad. Ellos saben lo que se siente, saben lo que está pasando por la mente de las demás personas. Si cambias eso y piensas, ¿cómo puedo ayudar a alguien más que está pasando por lo que yo pasé, pero también por eso sé lo que puede Por ayudar? supuesto. No, Bien. ese es uno de mis superpoderes favoritos. ¿Cómo podemos convertir la ansiedad en algo bueno? Si afecta Sí. al 90%, ¿la estadística de los Estados Unidos o del mundo? Creo que el estudio fue sobre los Estados Unidos. Sí. El 90% de los estadounidenses afirman que tienen Sí. ansiedad en algún nivel. Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando no tenemos ataques de ansiedad? Puede que estemos en un constante estado de ansiedad. ¿Qué le hace al cerebro, al Sí. sistema inmunológico, Sí. al cuerpo y nuestras Sí, emociones? sí. Es una buena pregunta. La respuesta es la ansiedad a largo plazo tendrá efectos terribles en todos los sistemas fisiológicos que se activan. ¿Qué sucede como respuesta al estrés? El ritmo cardíaco aumenta y la respiración aumenta. Los efectos a largo plazo de la ansiedad y el estrés son enfermedades del corazón. ¿En serio? Otra cosa que sucede cuando estás en un estado constante de estrés es que la sangre se desvía de tu sistema digestivo y reproductivo a tus músculos porque se supone que debes huir del peligro, pero en lugar de eso estás sentado preocupándote por tus impuestos o de alguna enfermedad. Así que los efectos a largo plazo son úlceras, problemas reproductivos, problemas a largo plazo con ansiedad a largo plazo también. Y esto es solo el cuerpo. Ahora hablaremos de mi área favorita del cuerpo, Sí. el cerebro. Así que el estrés a largo plazo literalmente mata primero las dendritas de las neuronas, las estructuras de entrada de las células cerebrales, en dos áreas claves del cerebro. El hipocampo, fundamental para la memoria a largo plazo en el lóbulo temporal y la corteza prefrontal, fundamental para la toma de decisiones, la concentración y la atención. Así que, si tienes TEPT, un ejemplo clásico de estrés a largo plazo, todo el lóbulo temporal se vuelve más pequeño, porque primero empieza a degradar el tamaño de las células cerebrales individuales y luego a matarlas. Por eso se producen problemas de memoria también. Wow. Y así que Cuando dices eso a no largo es plazo, bueno. ¿te refieres a crónico? Entonces el Sí. estrés y la ansiedad a Sí. largo plazo es ansiedad y estrés crónico. Sí, exacto. ¿Cuál es la definición de crónico? ¿Significa que algo es consistente durante un periodo de Durante tiempo? meses, sí, y años, Bien. sí. Y, por supuesto, hay diferentes niveles de intensidad. También debo decir que el libro Good Anxiety
no aborda la ansiedad clínica. Ese es un tema diferente. Para la ansiedad clínica, tal como lo harías si tuviera una pierna fracturada, necesitas tratamiento médico. Sí. Este no es un tratamiento médico para alguien que tiene ansiedad crónica. Este es el 90% de las personas que sienten un poco de ansiedad todos los días. Yo lo llamo ansiedad cotidiana. Ansiedad cotidiana. Estos son algunos de los enfoques y mentalidades que se pueden usar para comenzar a cambiar el efecto negativo de la ansiedad, convertirlo en la activación cerebral básica y comenzar a ayudar a motivarse para abordar las cosas que te dan mucho miedo. ¿Cuáles son los miedos comunes de la mayoría de las personas que sufren ansiedad diaria? ¿Cuáles son? Sabes, en realidad, esto fue antes de la pandemia. El miedo a hablar en público es uno de los más comunes. Los miedos relacionados al dinero, y eso es... estoy mencionando mis propias ansiedades de las que hablé en el libro, ¿sabes? Por supuesto. Algo más, la ansiedad social, ¿sabes? Reflejan los niveles clínicos de la ansiedad. Entiendo. Uno es el trastorno de ansiedad general, que es un tipo de vida en el que las situaciones e interactuar con cualquier cosa que se te ocurra comienza a producir ansiedad. Ansiedad social, trastornos obsesivo-compulsivos, que es preocuparse, ¿sabes? Obsesivamente por lo que sea que te preocupe. Y, por supuesto, lo que estuvo en la mente de todos fue la incertidumbre en torno al virus y el futuro, básicamente. No podemos predecir nada. No sabemos qué va a pasar en las escuelas o el trabajo tampoco. Y la incertidumbre es el factor clave de mucha ansiedad. La incertidumbre en general Sí. sobre el dinero, de algún evento social, de llevarte bien con las personas. Sí. La incertidumbre de la vida. Sí. Alrededor de diferentes Sí. temas. Puede ser incertidumbre si mis padres van Sí. a mantenerse saludables, de la Sí. vida en general. Eso suena como una de las principales causas de ansiedad diaria, Sí, ¿verdad? completamente. ¿Cómo podemos estar cómodos con la incertidumbre para que no nos consuma? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo aceptamos y disfrutamos de la incertidumbre? ¿Cómo nos divertimos, jugamos y nos conectamos con eso para tener una relación diferente? Sí, sí. Así que esa es una buena pregunta. La respuesta que doy en el libro es un tipo de estrategia múltiple. Una estrategia que es fácil de entender es cómo crear más alegría en tu vida para contrarrestar todas las cosas negativas que surgen. Así que, de mis favoritas, hay una parte del libro que es como una caja de herramientas donde menciono las herramientas inmediatas a mediano y largo plazo que puedes usar para cambiar la ansiedad de mala a buena. Y una de mis favoritas se llama condicionamiento de alegría. Este condicionamiento consiste en extraer de tus propios bancos de memoria aquellos eventos alegres, divertidos, sabes, elegir emociones positivas y favoritas en tu vida, donde los traes al presente y los revives y sientes esas emociones de nuevo. Un pequeño truco para eso es tratar de encontrar un recuerdo que te encante y que tenga un componente olfativo. ¿Qué componente? Olfativo, un olor particular asociado con el recuerdo, porque los olores son evocadores de recuerdos. Es muy fácil traer a colación todo lo relacionado con un recuerdo si tiene olor. Está bien si no funciona, pero el que yo uso y me encanta este truco porque puede que todos tengan un ejemplo. Recuerdo una clase de yoga a la que fui en la ciudad de Nueva York y me fue muy bien. Hice todas las posiciones de la clase, todas las posturas, ¿sabes? Sí, lo hice muy bien. Y luego estaba haciendo la pose que se me da muy bien, Savasana. Estaba haciéndola y sintiéndome muy bien. ¿Acuestas? Sí, sí, lo hago muy bien, sí. ¿Es donde te acuestas boca arriba? Exacto. Ajá. Y lo sé, se me da mejor hacerla en las poses de niños. Te acuestas boca arriba. Sí. Savasana, sí. Y me sentía muy bien conmigo misma. Fue una clase genial. Y luego de todo eso, la maestra se acerca y puso un poco de loción de lavanda en su mano y la agitó debajo de mi nariz y me dio el mejor masaje de cuello de 5 segundos
que he tenido en mi vida. Porque, sabes, entrené duro, me sentía muy bien conmigo misma y por eso en mi bolso literalmente hay un pequeño frasco de esencia de lavanda y cuando necesito un poco de ánimo, sabes, recuerdo el momento en que me sentí muy bien. Fue un momento relajante en el que me sentí bien y huelo esa lavanda. Y ese recuerdo, ese es mi condicionamiento de alegría. Ese recuerdo me da alegría. Pero, sabes, puedes hacerlo con cualquier memoria que quieras. Condicionamiento de la alegría. Condicionamiento de alegría. ¿Es un término científico? Ese es el término de la doctora y profesora Wendy Suzuki, que se basa en mis 25 años de estudiar cómo funciona la Me memoria. encanta. Y le apliqué todo mi conocimiento para abordar la ansiedad. Y es un antídoto directo para el condicionamiento del miedo que todos experimentamos automáticamente. Así que mi ejemplo es en Washington, D.C. Robaron mi departamento y cuando caminé, mi puerta era la única que estaba en ese lugar. Todavía recuerdo haber dado la vuelta a la esquina y ver mi puerta abierta. Y se suponía que debía estar cerrada. No sabía qué estaba pasando y entré, lo cual no fue muy inteligente. No había nadie, pero cada vez que doblaba esa esquina durante Sientes meses eso. sentía ese ¿Cómo condicionamiento del cambias miedo. eso? Así que eso no desapareció. Tuviste que mudarte. Sí, tuve que mudarme. Sí. Iba desapareciendo lentamente, pero, ¿sabes? Para contrarrestar el condicionamiento de la alegría, podía invitar a amigos, crear recuerdos maravillosos, eventos maravillosos y seguros en ese mismo espacio. Pero ese sentimiento nunca se fue, porque es un mecanismo de seguridad. Tú no quieres, ¿sabes? El cerebro no nos permite borrar nada. No es como en esa película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, sí. Así que no podemos hacerlo de la película, pero podemos contrarrestar ese mismo mecanismo de protección. En realidad, es mejor no querer eliminar eso. Debemos tener cuidado con las áreas y situaciones que fueron muy malas para nosotros. No hay que eliminarlo. No quieres eliminarlo. Pero ¿qué pasa si algo fue algo traumático donde entró en tu casa o hubo alguna agresión sexual? Sí. ¿Cómo aprendemos a Sí, sanar la sí. memoria, la emoción de ese miedo y ese trauma que vive con nosotros o Sí. de vivir en el entorno de un hogar en el que no podemos salir? Sí. ¿Usamos sí. más condicionamiento de alegría? ¿Hay otras cosas? Sí, aquí es donde llegamos al límite entre los Sí. niveles clínicos y lo que esto aborda. Entiendo. Así que cuando digo esto, no me refiero a las personas que fueron a Afganistán y tienen un trastorno de estrés postraumático refieres a terrible. Esto puede ayudar un poco, pero no reemplaza lo demás. Tienes que ir a un terapeuta. A un médico profesional y... Completamente. Así que sí, esto no es un sustituto, sin embargo puedes usarlos, además de los enfoques de terapia, ¿sabes? Cualquier herramienta que creas que es buena para probar. Sí, Cualquier exacto. herramienta que es buena para probar. ¿Qué otra herramienta podemos usar para Sí. calmar parte de la ansiedad negativa que nos impide disfrutar y sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Qué otra Sí. herramienta te gusta? Sí. Creo que ya dijimos eso, pero creo que este es uno que muchas personas pueden usar. Fue inspirado por una abogada muy buena que conocí en una fiesta. Le comenté que estaba escribiendo un libro sobre la ansiedad y me dijo, yo soy la abogada que soy hoy debido a mi ansiedad. Y le dije, cuéntame un poco. Y me dijo que usaba su ansiedad para pensar en todos los argumentos que la otra parte podría presentar en su contra o todas las cosas que el juez pueda decir. Eso se convierte en su lista de tareas pendientes. Piensa, ¿qué pasa si el juez dice eso o que la otra parte dice esto o aquello? Convierte eso en elementos procesables. Así que lo hizo de manera sistemática y se volvió muy buena en eso, ¿sabes? Tapa todos los agujeros de los casos. Y creo que podríamos aplicar eso a cualquier cosa, lo que sea en nuestras vidas. Y me encanta porque es un acto de convertir la energía de preocuparse, esto y lo otro, y pensar en una acción. Ese es el núcleo del libro.
¿podemos convertir la agitación interna en una acción positiva? Es un ejemplo que es fácil de entender. ¿Cómo lo hago? Incluso si llega a ser parte de las 3 cosas principales de tu lista y haces algo al respecto, hay satisfacción que surge de eso y puedes sentir la ansiedad, ¿sabes?, bajando con cada tarea que cumples. Si las personas no convierten su ansiedad en una acción positiva, ¿qué pasa? Si permanecen en ese estado, Sí. ¿qué sucede? Bueno, volvemos a los efectos crónicos Se de enferman. la ansiedad. Enfermedad cardíaca, estrés a largo plazo. Correcto. Y se quedan en ese estado emocional negativo, permanecen en un estado de pura preocupación sin acción que es muy difícil de mantener y empieza a interferir. Antes de seguir con la entrevista, si sientes que no estás viviendo tu vida de la manera más auténtica, no estás enfocado en tu propósito y no estás viviendo la vida de la que tu futuro yo estaría sumamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de poderosas historias, estrategias respaldadas por la ciencia y una guía paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar todos los diferentes desafíos para diseñar la vida de tus sueños y hacerlos realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de abajo de la descripción para obtener tu copia hoy. Volvamos a este video. Es agotador. Lo es. Es emocionalmente agotador. Estar en un estado Completamente. constante de estrés, ansiedad y preocupación. Sí, lo es. Te puede hacer parecer mayor, te hace sentir Sí. cansado. Ujú. No estoy seguro de lo que dice la investigación sobre la longevidad si alguien tiene mucho estrés, preocupación y ansiedad, pero asumo que no viven mucho. Sí. Probablemente mueren más joven de lo que deberían. Sí. ¿Has estudiado algo sobre las personas que viven en las zonas azules, Mm. que viven más tiempo que el Sí. resto del mundo? Sí. Sobre cómo manejan la ansiedad o si la padecen. Sí, sí. ¿Y hay algún beneficio en tener ansiedad o es mejor tener un tipo de vida sin preocupaciones? Sí. Donde eres feliz y no dejas que nadie te moleste, perdonas a todos sin importar lo que hagan, solo eres un ser humano feliz. Sí. ¿Hay algún beneficio en eso o no? Sí, así que bueno, yo pienso que la ansiedad y la preocupación y la ira y todas las otras cosas que vienen con la ansiedad son como una especie de buena suerte. Es como ese fuego dentro de mí que me hace hacer cosas y que me emociona y me hace ir hacia el miedo y superarlo porque sé que hay algo bueno del otro lado. Y sin eso, creo que quizás haya ciertos momentos en tu vida. Como por ejemplo, si estás jubilado y no estás en constante comunicación o lidiando con el mundo, eso podría ser genial, o en el caso de los despreocupados, pero, ¿sabes? Pero para la mayoría de nosotros creo que es muy beneficioso aprender a tomar ese miedo que nos está agotando, nos está haciendo parecer mayores y convertirlo en algo que nos haga sentir mucho mejor con nosotros mismos y disminuye el estrés general en tu vida. Y francamente, es más práctico darnos cuenta que no vamos a ser felices o despreocupados todo el tiempo. Nadie es feliz y tiene suerte todo el tiempo, pero podemos usar las cosas malas que inevitablemente van a pasar y voy a aprender de ellas y voy a usarlas de ventaja, ¿sabes? Y algo de lo que aún no hemos hablado es que podemos aprender sobre nosotros y pensar en la ansiedad en lugar de decir, oh, la odio, que desaparezca. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? En mi caso, la ansiedad social me dijo cuánto amo y aprecio las amistades profundas, porque no las tenía antes, porque tenía mucho miedo ¿En serio? de comenzarlas. ¿Eres así de tímida? Era muy tímida y me mantenía aislada. Y eso no está bien. Eso contribuyó al aislamiento en primer lugar. Y, ¿sabes? La mayor parte del tiempo decía que era como un lobo solitario, que me gustaba estar sola, estaba bien. Pero la verdad es que me encanta estar con las personas, me motiva. Tuve que superar la timidez para conseguir la alegría del otro lado. Y ese fue un aprendizaje por el que pasé. Cuando alguien dice que le gusta ser un lobo solitario, ¿qué significa?
Porque a nadie le gusta estar solo realmente. Puede que sea bueno en momentos, pero nadie quiere estar solo y no tener amistades cercanas, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa en realidad cuando decimos que queremos estar solos o ser un lobo solitario? Es que nos hemos sentido avergonzados en el pasado por entornos sociales donde las personas se burlan de nosotros. ¿O qué Sí. significa eso en general? ¿Sabes? No confiamos en las personas. Sí, sí, es difícil notar las señales o, sabes, es confuso o abrumador. Una crítica al estilo de vida de los monjes, porque están solos todo el tiempo, no tienen que lidiar con cosas como, ¿sabes? Bien. ¿Qué tal si no les agrada otro monje? Se van y están solos y no tienen que lidiar con todo eso. La verdadera prueba viene cuando tienes que lidiar con eso y con los desacuerdos. ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo contigo? Eso trae a colación todas las cosas que los humanos han evolucionado para hacer. Somos animales sociales. Y creo que, bueno, sabes, hay personas sociales y Sí. yo nunca fui muy social y nunca lo seré, estoy segura, pero no es cierto lo que me dije a mí misma, que me encanta estar sola y que estoy mucho mejor así. No, estoy mucho mejor con personas. Así que existe una dificultad de interacciones sociales. Evolucionamos para ser sociales, pero da miedo. Lo Algunos es. de nosotros tenemos ese miedo. Así que Puede ser aterrador si no sabes cómo manejar las emociones, si no has Sí. aprendido las herramientas Sí. sobre qué hacer cuando alguien te decepciona, sí, habla a tus espaldas, te miente o rompe su compromiso. Son cosas difíciles de aprender. sí, lo es. Podemos crear un muro y protegernos, pero eso crea más estrés y ansiedad. Y sentirse solo y desconectado de las personas es aún más difícil, aunque parezca más seguro Sí. en el momento. Pareciera que sí, y creo que, sabes, obtenemos lo que damos. Y, sabes, bueno, y, sabes, me di cuenta por tu ritual vespertino que te gusta hacer mucho y piensas, ¿cómo Completamente. puedo hacer por otras personas? Cuanto más haces eso, no quiere decir que nadie te va a traicionar y tratar de hacer algo a Por tus supuesto que lo espaldas, hacen. pero Sí. pero estás construyendo una buena voluntad en las personas que lo aprecian. Y eso es como un capullo protector. Cuanto más salgas y le des a las personas, más protegido vas a estar. Y podemos volver a hablar de la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable eres y dices, sabes, tú me gustas, quiero ayudarte, esto es lo que puedo hacer, me haría sentir bien. Eso es algo muy vulnerable para hacer y para ofrecer. Y creo que, sabes, aunque a veces es muy difícil y da miedo Sí, hacerlo. completamente. Adam Grant habla de eso en su libro, Dar y Recibir, creo que se llama. Hay quienes dan y quienes reciben. Tenemos que aprender no solo a dar constantemente a los que reciben, sino asegurarse Sí. de que demos y recibamos en las relaciones. Sí, Me encanta que hayas dicho eso. La guerra que sientes debería ayudarte a avanzar hacia tu miedo. Si Sí. te preocupa estar en entornos sociales, debes pensar lo que puedes hacer para superar eso. sí, exacto. Me gusta crear ejercicios y juegos cuando tengo miedo. Cuando era adolescente tenía miedo a Sí. hablar con las chicas. Puede que sea el caso de la mayoría de los adolescentes. Tal vez yo era el único, pero tenía miedo de hablar con las chicas. He dicho esto en mi programa muchas veces. Pero estaba cansado de Sí. tener ansiedad de que me rechacen con solo saludar. Sí. Tenía 16 años. Claro. En ese verano, cada vez que sentía mariposas cuando veía a una chica, iba a acercarme a ella y Sí. tener una conversación. Oh, Necesitaba acercarme. No podía alejarme. Tenía que hacerme pasar Sí. por eso. Las primeras 2 semanas fueron horribles. Fue aterrador porque me rechazaron. Sí. Tartamudeaba y balbuceaba. Las chicas Sí. huían. Pero eventualmente ganaba más y más confianza. Sentía que avanzaba cuando me hablaban durante 10 segundos. sí. Aumentaba tu confianza. Puedes crear un juego o un experimento para ti mismo en torno a eso. sí. Hice lo mismo para ayudarme a hablar en público durante un año. Era aterrador. Fui a una clase de oratoria todas las semanas y pensaba que Sí. lo iba a hacer como un Oh, experimento y veía que podía demostrar cada semana. Sí. Si haces eso, volvemos a la alegría.
creando alegría a pesar de la ansiedad. Hay que Por pensar en cómo supuesto. podemos convertirlo Sí. en un juego divertido. No tiene que ser algo terrible y aterrador. Hay que buscar maneras de hacerlo como un Sí. juego. Para mí eso Sí, ha funcionado sí. de maravilla al crear experimentos, juegos y tratar de experimentar Sí. la alegría, incluso cuando es muy estresante. Sí, sí, bueno, me encanta esa idea, de verdad. Y tener amigos que te ayuden. Completamente. Decías que compartías las partes de ti mismo más que todo con tus amigos. Y yo quería lo mismo, ¿sabes? Yo era parte de ese 10%. Yo decía que no estaba ¿En serio? ansiosa, decía que estaba feliz todo el tiempo. Con Pero una sonrisa en tu cara. pero en realidad no lo era. Tenía miedo de que si me veían de verdad, nunca me iban a querer y tendría menos amigos de los que tenía y eso era horrible. Pero tienes que aprender a ser auténtico o de lo contrario tendrás falsos amigos. Es verdad. Eso lo aprendí. Dios, dijiste algo que creo que ambos lo dijimos. Si las personas supieran algo sobre mí, no me amarían, Sí. no les agradaría, estaría Sí. solo o no querría Sí, pasar tiempo sí, conmigo. Sí, Ese es un miedo para muchos. Si las personas supieran algo de mí, de lo que más Sí. temo, de lo que más me avergüenzo, de lo inseguro Sí. que soy, si realmente supieran cómo me siento, no me amarían. Sí. ¿Crees que Sí. es un tema común en el mundo? creo que cada persona, el mismo 90% que sufre de ansiedad, piensa eso en su vida porque es difícil compartir, incluso el más. Estoy segura de que le puede pasar a Oprah, aunque obviamente ha compartido mucho. Es muy difícil de hacer y estoy segura de que todo el mundo pasa por algo así y tengo una visión de que las personas solo están buscando a las personas correctas, ya sean amigos o familiares, donde se sientan lo suficientemente cómodos como para bajar la guardia y dejarlo salir, ¿sabes? ¿Qué pasa si salgo a la luz y es un anhelo que se suprime demasiado y no es fácil? Sí. Comencé a revelar cosas que no me gustaban de mí o que no me enorgullecían hace 8 años y comencé a incorporar eso de manera más consistente en mi vida. Sí. Tengo una plataforma donde siempre hablo Sí. de mis inseguridades y dudas, para que mi audiencia sepa mi lado oscuro. Antes de hacerlo, tenía mucha ansiedad, preocupación y estrés. Sí. Al pensar en compartir cosas con mis Sí, amigos sí. cercanos y familiares, eventualmente comencé a compartir más en mi podcast. Desde que hice eso, la preocupación y el estrés desaparecieron porque me doy cuenta de Sí. que sigo vivo. Sí, Le sí. sigo agradando a las personas, sigo teniendo amigos, mi familia sí. no me abandonó. De hecho, me acercó a las personas. Sí. Fortaleció los lazos y las conexiones con mis amigos y familia. Creó nuevas relaciones que no tenía porque las personas confiaban más en mí, Sí. podían verme mejor, entenderme y empatizar conmigo. Sentían que era más Sí, real. Creo sí. que eso también me permite dormir mejor por la noche. Estoy siendo 100% auténtico con lo que soy, Sí, revelándome, compartiendo, siendo vulnerable con las conversaciones. Sí. Se siente genial. Y las personas Sí. todavía me quieren. Así Tengo buenas es. amistades. Sí, sí. Entonces, ¿por qué debo preocuparme? sí. Las es- personas saben todas las cosas que no me gustan de Sí. mí. Y todavía les agrado. Son Sí. mis amigos. Puede que haya personas a las que no les Sí. agrade, pero eso está bien. Sí, exacto. Siento más paz. Sí. No lo sé. Sé exactamente lo que estás sintiendo y diciendo. Abres una nueva, sabes, esta ruta de comunicación cuando eres vulnerable y eres, sabes, honesto. Y le da permiso a la otra persona para que sea vulnerable, honesta o que esté para escucharte, porque eso también es muy poderoso. Y uno de los experimentos que hice en mi laboratorio el año pasado fue tratar de encontrar la intervención más fácil y corta que podamos hacer con los estudiantes para disminuir sus niveles muy altos de ansiedad. ¿Qué hicieron? Así que probamos muchas cosas,
como paseos y yoga, cosas que podían hacer en línea, todo fue virtual, pero una de las cosas que fue muy efectiva, que me emocionó mucho, es una conversación consciente. Así que lo que hicimos, aunque, sabes, no profundizamos, no queríamos que revelaran algún secreto profundo y oscuro, pero lo que hicimos fue, mis estudiantes investigadores tenían un guión, compartían una historia real sobre sus vacaciones favoritas, por qué eran favoritas, era real, estaban tratando de compartir la experiencia con ellos e invitaron al estudiante que no conocían, que era parte del experimento, a compartir lo mismo. Y ese año en el que todo era virtual y los profesores solo dejaban capítulos de tareas para aprender, ¿sabes? Hazlo. Tener a alguien escuchando sus historias, eso, escuchando profundamente y haciendo preguntas reales, fueron solo unos 10 minutos nada más, pero disminuyó por completo su ansiedad. ¿En serio? Y, ¿Por sí. compartir y que alguien les escuchara? Sí. ¿O por ellos también escucharon la historia de otra persona? Sabes, creo que fue por compartir y que alguien les escuchara, porque en la primera parte, mis estudiantes siempre hablaban primero. No sabían qué iba a pasar exactamente, así que eso fue para sentar las bases. Y creo que la interacción y el buen sentimiento comenzaron a desarrollarse cuando empezaron a compartir su historia y darse cuenta que alguien les estaba escuchando. Y hacían preguntas sobre un evento que significó mucho para ellos, ¿sabes? Y eso muestra cuán poderosas son las interacciones Interesante. sociales. Incluso una conversación de 10 minutos lo cambia todo, ¿sabes? Al principio pensamos en dos amigos que trataran de tener una conversación, pero era muy difícil de controlar. Pero, ¿sabes? Sí pudimos controlar el protocolo de un estudiante extraño y el tipo de interacción que tenían. Interesante. Sí. ¿Hay alguna investigación al respecto sobre si los hombres o las mujeres son más ansiosos? Si los Creo hombres que- o si las mujeres tienen más ansiedad o estrés. Creo que deberías saber esto. ¿O estamos todos en mal estado por Bueno, igual? creo que todos estamos mal por igual, ¿sabes? Hay más mujeres con depresión. La depresión y la ansiedad están relacionadas, pero tienen síntomas diferentes. Pero creo que es bastante similar Bien. para la ansiedad. Bueno, la razón por la que tengo curiosidad es porque cuando estudié sobre la masculinidad hace años, escribí un libro llamado La máscara de la masculinidad, que es la máscara que usan los hombres para proyectarse y protegerse de mostrar emociones Sí. y revelarse. Cuando estaba de gira hablando de eso, la mitad del público eran hombres y la otra mitad eran mujeres. En cada ciudad siempre preguntaba, en cada ciudad, las mujeres que están aquí levanten la mano si tienen una amiga o amigas con las que hablan una vez a la semana sobre el estrés, preocupación, los desafíos de la vida, problemas laborales, Sí. problemas corporales, lo que sea que estén enfrentando. Pero tienen una o varias Sí. amigas con las que hablan semanalmente. Casi todas las mujeres Sí. levantaron la mano, afirmando que todas las semanas tenían al menos una persona Sí. con quien hablar. Ajá. Les dije que mantuvieran la mano alzada si Ajá. todos los días llamaban Sí. a una amiga por teléfono, Ajá. almorzaban o Sí. hablaban de algo por algunos minutos. Les pregunté cómo les hacía sentir Sí. el poder hablar de esas cosas. Sí. Contestaron Sí. que se sentían genial poder compartir. Luego les dije a los hombres que levantaran la mano si una vez al mes se reunían con un amigo y hablaban Sí. sobre sus vulnerabilidades, sus inseguridades, sus problemas Sí. corporales, los desafíos en el Sí. trabajo y compartían con otro amigo. Tal vez uno o dos Sí, tipos levantaron la sí. mano y había cientos. A los que levantaron la mano les pregunté si eran parte de un grupo de una Ajá. iglesia donde se reunían una vez al mes durante una hora Sí. para hacer esas cosas Sí. y dijeron que sí. Les dije a las mujeres que se imaginaran no poder hacer eso una vez al mes y cómo se sentirían. Dijeron Sí. que se sentirían más ansiosas y Sí. estresadas. Le dije que Sí. imaginaran cómo los hombres que no levantaron sus manos se sentían. Sí. Nunca compartían nada. No estoy Sí. generalizando, pero muchos hombres no Muchos sienten que hombres. tienen un amigo con el que puedan compartir y ser honestos. Siento que Sí. tal vez hay otro síntoma. Tal vez es que simplemente ponen un muro, no comparten sus emociones y hay otros factores internos o dolencias físicas que son causadas por el estrés. Sí. Pero creo que de cualquier manera es importante que todos aprendan Sí. a compartir. Ujú.
Según el estudio que Claro. hiciste, cuando compartimos, aunque sean 5 o 10 minutos, Sí. disminuye el estrés y la ansiedad. Sí. Parece baja. Sí. Siento que tenemos que crear mejores amistades, relaciones o visitar a un Sí. terapeuta con el que podamos conectarnos y tener un flujo de comunicación constante. Sí. Porque de lo Sí. contrario, cuando nos aferramos al estrés, suceden cosas malas. Sí, sí, Suceden cosas absolutamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el cambio que necesitamos hacer en la crianza de los niños Sí. y hablar con ellos? Es toda una dinámica. Crecí en los años 80 y 90, nací en el 83, donde no se aceptaba mostrar emociones en la escuela Sí. secundaria y preparatoria. No era Sí. aceptable, especialmente Sí. como atleta en Ohio, no era aceptable. Mm, Tal vez lo era en alguna parte de Los Ángeles o en alguna escuela elegante en Nueva York. Tal vez había más aceptación Sí. que los niños jóvenes mostraran algún tipo de emoción. No sé cómo Sí. es en la actualidad, pero sé que se pueden reír o burlarse de ti si lloras, si muestras emoción. Sí. Recuerdo Sí. querer poner mi brazo alrededor de mis amigos. Ellos me apartaban y me decían, no seas gay, no seas como una niña pequeña, Ah, o cualquier término que Sí. se asoció en torno Sí. a algo negativo para sí, ellos. Sí. Para encajar, aprender a encerrarse, no compartir las cosas que le pueden desagradar a las personas. No estoy diciendo que esté bien. Todos tenemos nuestras responsabilidades, pero como niños pequeños que creíamos cuando estábamos condicionados de esa manera, fue difícil salir de eso personalmente. Me tomó mucho Sí, tiempo darme cuenta de sí. que eso no funciona para mí. Tenía mucho estrés y ansiedad. Sí. Fueron décadas de estrés y ansiedad, de no poder dormir por la noche. Sí. Ese fue el catalizador del que hablaste, que me hizo decir que había tenido suficiente. Tal vez para ti es la ansiedad Sí. social. Puede que haya habido un maestro que sabía que tenía que presentarse de manera diferente para no estresar todo el tiempo. Sí. Entonces, hace más de 8 años, finalmente comencé a rebelarme. Ya no podía seguir viviendo así. Sí. Todos podían saber todo sobre mi vergüenza porque prefería que solo sucediera y estar solo porque sentía mucho estrés Sí. todo el tiempo. Pero luego Sí. sentí mucha paz. Aprendí el proceso Sí. de sanación, trabajo de terapia, talleres, a tener relaciones más sanas en general. Sí. No conozco la solución, pero sé que estoy tratando de ser un mejor modelo para que otros hombres sean testigos. Eso es hermoso. Estoy tratando de atraer a otros hombres Sí. y tener ese tipo de conversaciones para que ellos más jóvenes puedan ver que existe alguien que es un atleta que puede entender y relacionarse con eso. Y con suerte Sí. pueden comenzar a hacer eso con su propia vida. Tal vez con sus novias, amigos y tratar de tener algunas conversaciones, pero es un Sí. desafío en general, especialmente cuando eres más joven. Estás tratando de tener algunos amigos y no lo aceptan. Sí. Exacto. Es duro. Sí. Sí. Porque Sí, lo ningún es. niño quiere estar solo. No. Quieren no. pasar el rato, a ir al recreo y estar con sus Sí. amigos. Es un desafío. Sí. No lo sé. ¿Tienes hijos? No. No tengo Sí. hijos. No tengo la solución a eso. Yo tampoco tengo hijos, pero si fuera padre, mostraría emoción Sí. con mis hijos o mis Sí. hijas y sería el ejemplo. Sí. Sería sí. vulnerable con ellos. Permíteme sentir o llorar. Si viéramos una película o pasa algo en la vida, todo lo que Sí. sentimos para no crear un muro. Sí. Pero ese ya es otro tema. Sí. Sí. Para otra conversación. Pero como académica, como neurocientífica que estudió psicología y el cerebro, y tienes un enfoque muy académico de tu investigación, pero hace un Sí. año lamentablemente perdiste a tu padre y a tu hermano al mismo tiempo mientras escribías el libro. Sí. Sí. Tuviste que cambiar algunas de las cosas que estaban escribiendo porque estabas experimentando en un nivel emocional lo que estabas investigando. Sí. Sí. ¿Puedes compartir más las emociones más importantes que aprendiste por ese tipo de pérdidas y cómo lo manejaste emocionalmente cuando no tenías las respuestas? Sí. Sí. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Sí, así que fue la semana en la que se supone que me iba a concentrar y comenzar a escribir los capítulos del libro Good Anxiety y
fue entonces cuando mi hermano menor falleció y fue muy inesperado. Tu hermano menor. Mi hermano menor. 3 meses después de la muerte de nuestro padre, ¿sabes? Estábamos recuperándonos apenas de la pérdida de nuestro padre que seguía tan reciente y mi hermano tuvo un inesperado ataque al corazón. ¿En serio? Así que, sí. Y primero el dolor y el duelo que estaba experimentando no es lo mismo que la ansiedad. Comparten algunas Sí. de estas emociones negativas. Pérdida, Esto dolor, era tristeza. pérdida Sí. y duelo y tristeza. Fue muy, Ira. muy doloroso. ¿Sabes? ¿Cómo pudo pasar esto? Se siente como una realidad diferente. Todo se veía igual, pero se sentía tan diferente. Y ¿sabes? Me obligó a explorar sentimientos de los que había tenido indicios en el pasado, pero nunca hasta ese punto. Y fueron como olas, primero de mi padre, luego de mi hermano. Y poco a poco me recuperé y usé algunas de las herramientas de las que hablo en el libro que ya estaban disponibles para mí. Meditación matutina. Sí. Hago una meditación de té por la ¿Meditación mañana de té? y la meditación del té que describo en el libro, que es una meditación sobre la preparación y el consumo de té, para mí fue algo mágico para la meditación, porque hay una secuencia para preparar té. Hierves el agua, la pones en las hojas de té, la dejas filtrar, la viertes y lo bebes. Y esa secuencia mantuvo mi meditación en marcha. Siempre tenía algo que hacer, como cuando esperaba que estuviera listo, luego tenía que beberlo. Podía ser consciente de cómo se siente el té, qué tan caliente estaba, a qué sabía. Y, bueno, sabes, llegué a apreciar los momentos. Y sí, todo en el exterior de mi meditación se siente como si fuera distinto, pero el momento se siente como cualquier otro momento en el que disfruté de mi meditación. Y eso me ayudó a volver a estar viva y sentía tanta suerte de estar viva. Sí. Te dio perspectiva. Sí, y afortunada de la familia que todavía tengo. Y ejercitar, sabes, mi primer libro, Cerebro Activo, trataba sobre los efectos transformadores del ejercicio en el cerebro. Después de meditar, hacía mi entrenamiento por la mañana. Y un día estaba haciendo mi entrenamiento, que es en video, y la entrenadora dijo, era un entrenamiento duro, y dijo, sabes, hacer ejercicio con gran dolor viene con gran sabiduría. Me encanta. Y dije, no puede ser. Eso es lo que necesitaba escuchar. No aplicaba para hacer ejercicio. Acababa de pasar por el peor dolor de mi vida entera. Y era verdad que tenía más sabiduría. Esa sabiduría se basa en el amor que quedó. Y eso suena como si fueran sobras, pero me refiero al amor que sigue presente, que está aquí de mi hermano y de mi padre. Y ahí es donde comencé a pensar en el libro Good Anxiety de una manera distinta, porque la ansiedad es un tipo de dolor y sufrimiento cotidiano por el que todos pasamos. ¿Y si eso lleva a la sabiduría? ¿Cómo sería eso, sabes? Y yo necesitaba tanta sabiduría y poder como fuera posible, y el libro se convirtió en la búsqueda del poder y la sabiduría en la ansiedad cotidiana. Nunca hubiera sido así si no hubiera sucedido ese evento. Así que, sí, de ahí provienen los 6 superpoderes o dones de la ansiedad, que necesitaba que fueran superpoderes. Terminamos llamándolos dones, pero es lo mismo. Y, sí, esa es la verdadera historia del origen de este libro. Es una locura. Siempre hablo de la importancia de experimentar algún tipo de dolor estructurado a diario. Para mí, eso es un entrenamiento. Algo que te haga sentir incómodo, pero no quieras. Sí. Pero cuando lo hacemos, en especial si es todos los días, el dolor saludable te ayudará a largo plazo. Sí, Te absolutamente. hace más feliz, más saludable. Exacto. ¿Cuáles son los efectos positivos en el cerebro cuando lidiamos con un dolor físico saludable? Sí.
Así que hablas de la actividad física. Sabemos más sobre la actividad aeróbica, cualquier actividad que aumente el ritmo cardíaco. La mejor manera que conozco para transmitir es que cada vez que mueves tu cuerpo es como si le estuvieras dando a tu cerebro un maravilloso baño de burbujas de neuroquímicos. ¿En serio? Sí, esos neuroquímicos incluyen dopamina, serotonina, noradrenalina, factores de crecimiento y ¿sabes qué hacen? Te hacen sentir bien, sientes una recompensa. Es por eso que salir a caminar cuando ya tienes las cosas hasta aquí en la cabeza y ya no puedes más, inmediatamente te hace sentir mejor. Los factores de crecimiento que se liberan en el cerebro con cada entrenamiento no necesariamente hacen algo de inmediato, pero conducen a uno de los mayores asombros que tengo hasta el día de hoy sobre los efectos del ejercicio en el cerebro. Los factores de crecimiento que liberas cada vez que haces ejercicio ayudan a que crezcan nuevas células cerebrales en tu hipocampo. ¿Sabías que todos esos entrenamientos que sé que has hecho toda tu vida hacen crecer un hipocampo grande, gordo y esponjoso? Hipocampo. No el cerebro, sino no el un cerebro, hipocampo. el hipocampo. Y hay 2 áreas del cerebro donde nacen nuevas células cerebrales en la edad adulta. Uno es el bulbo olfativo, que ayuda con el olfato y no crece con el ejercicio. Pero el segundo es el hipocampo, crítico para la función de la memoria a largo plazo. Eso crece. Las nuevas células crecen con más factores de crecimiento que vienen con el ejercicio. No va a curar el envejecimiento ni los estados de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pero tu hipocampo va a ser más grande y gordo cuando llegues a esa edad en la que la neurodegeneración podría comenzar a ocurrir si está en tus genes. Así que tomará más tiempo para que las células cerebrales desaparezcan. Entiendo. Sí. Interesante. ¿Cuántas veces a la semana el ejercicio te ayuda con el crecimiento del hipocampo? Sí. Esto es lo que encontré en mi investigación. Así que para las personas con bajo estado físico que no han comenzado su entrenamiento regular, encontré mejoras significativas en el estado de ánimo, en la función prefrontal y en la función del hipocampo con solo 2 o 3 ejercicios aeróbicos por semana. ¿Es algo? Te hará sudar, especialmente si recién estás comenzando. Es un desafío, pero es lo mínimo que encontré que te dará una mejora a más largo plazo en la función de tu hipocampo. Veamos otro caso, alguien como tú que haces ejercicio muy regularmente, Sí. ¿verdad? Y lo que descubrimos, lo primero que debes saber es que tus entrenamientos regulares han mejorado tu cerebro. Tienes una corteza prefrontal e hipocampo más grande. La corteza prefrontal es más grande porque hay sinapsis, hay más conexiones, no porque hay más células. Y tu sistema circulatorio está estimulando el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en tu cerebro con cada entrenamiento. Y eso es fantástico porque el cerebro es el usuario número 1 de oxígeno en todo el cuerpo. ¿El cerebro? Y el cerebro, sí. Más que los músculos, el corazón y todo, así ¿no? es, mucho, mucho más. ¿Sangre? Bueno, el cerebro es el usuario número 1 de oxígeno y la sangre trae oxígeno. Por supuesto. Así que, por eso quiero que mi cerebro tenga la mayor cantidad de oxígeno posible para que funcione lo mejor. Eso es lo que estás Hacer haciendo. ejercicio trae más oxígeno al cerebro. Hacer ejercicio estimulará nuevos vasos sanguíneos que sí llevarán más sangre oxigenada al cerebro. Así Y es. si no hacemos ejercicio de manera constante, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Sí, así que no tendrás ninguno de esos beneficios. No tendrás la explosión de buenos sentimientos de la serotonina y la dopamina y ni el gran hipocampo ni los vasos sanguíneos y la pregunta que todo el mundo me hace es ¿cuánto tiempo de vacaciones puedo tomar sin hacer ejercicio para no perder todo eso? Por supuesto. Y sabes, lo que sube, baja es cierto. sucede en el cerebro y en los músculos. Hay un marco de tiempo si dejas de levantar pesas para que los bíceps regresen a la normalidad. Hay un periodo, pero no sabemos la cantidad exacta de tiempo. Sabemos que las nuevas células del hipocampo tardan entre 3 y 9 meses en crecer con ejercicios regulares, pero si te vas de vacaciones por 2 años, eso Sí, seguro va a ser difícil. Sí, Entonces hay 6 superpoderes, ¿no? sí. ¿Puedes explicarnos los superpoderes? Ya hemos hablado de un par de ellos. ¿Puedes explicar el resto? Claro. El primero es la resiliencia.
Y eso comencé el libro con la historia que hablamos, ¿sabes? Ser resistente. Ser Sí. resistente, porque esa es una de las primeras cosas de las que me di cuenta que salió de esa terrible experiencia, que tuve que escribirla y dar un elogio a mi hermano. Mi hermano era la mariposa social de nuestra familia. Había 200 personas y más querían venir y tuvimos que bajar el número de invitados. La celebración de su vida, que solo eran 200. No es que hablo de grandes audiencias, pero su elogio era enorme. ¿Sabes? Me hizo sentir ansiosa saber que todos sus amigos y nuestra familia estaban ahí y... ¿De dónde provienen esas ansiedades? ¿No querías hacerlo mal? ¿Querías asegurarte de hacerle justicia a su vida? Sí, quería asegurarme de hacerle justicia. Y había mucha culpa porque pensaba, ¿por qué no fui una mejor hermana? Pensé, ¿por qué no lo visité más a menudo? ¿Por qué no? ¿Cómo no hablé con él más a menudo, sabes? Y estas son conversaciones vulnerables. Pero la conversación vulnerable que tuve con mis padres, siendo japoneses estadounidenses, inmigrantes, de tercera generación, ¿sabes? Somos como una especie de versión japonesa estadounidense Downton Abbey, muy recta, sin muchos abrazos. No nos damos muchos besos y es que no... Sí, sí. No son cariñosos. No lo somos. La verdad es que, aunque mi hermano y yo sabíamos que mis padres nos amaban, nunca dijimos te amo como adultos, Interesante. ¿sabes? Creo que Nunca. muchas personas también han experimentado eso, Sí, y en un punto mi padre desarrolló demencia y sentí que quería decírselo, pero me quedé atascada, no sabía si podría empezar a decírselo, ¿sabes? De la nada a mis padres sería muy ¿Nunca lo raro. dijiste? Jamás lo dije de adulta, jamás. Wow. Lo decías cuando eras niña, pero no de adulta. Creo que lo dije cuando era pequeña, nos daban un beso de buenas noches y esas cosas, pero no lo recuerdo exactamente. Había pasado mucho tiempo, pero tenía el deseo de decírselo a mis dos padres y decidí que tenía que pedirles permiso para decirles que los amaba. Así que... ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dijiste? Te lo diré. Vivía en Nueva York y ellos vivían en California y los llamaba todos los domingos y decidí, ¿sabes? Me armé de valor y dije, este domingo va a ser el gran día. El ¿Les día que preguntaste? les pregunté si podía decirles que los amaba. Dios mío. A los dos. Y era una rutina en la que mamá siempre contestaba el teléfono y le contaba mi semana. Luego hablaba con mi papá y le contaba las mismas historias y así pasaba todos los domingos. Así que llamé a mi mamá y contestó. Le conté sobre mi semana y en medio de la conversación le dije, oye mamá, ¿sabes que nunca nos decimos te amo al final de estas llamadas? ¿Qué dices si empezamos a decirlo? Silencio. Hubo silencio. ¿Por videollamada? No. Ok. Era una llamada normal de teléfono Llamada celular telefónica. con mi mamá. Exacto. Hubo silencio. Silencio. Durante mucho tiempo. No puedo decir cuánto fue porque Una eternidad, probablemente. se sintió como una eternidad. Y luego dijo, creo que es una gran idea. Y dije, estaba tratando de mantenerlo casual, que no era gran Sí. cosa. Y dije, genial. Nunca lo sí. habían dicho antes, pero Sí, iban a empezar a entonces le decirlo. dije, genial, mamá, hagámoslo, está bien. Terminamos nuestras conversaciones. Pero entonces, Llegó el momento. sí, ambas nos dimos cuenta que era el final de la conversación. E íbamos a tener que decirlo. Y así que sentía como si hubiera dos leones dando vueltas uno al otro. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo dirá primero? Esperando. Y ya que yo pregunté, creí que necesitaba iniciar. Así que, y me pongo nerviosa cuando cuento esta historia porque recuerdo Wow. el miedo. Y dije, porque quería que las cosas fueran casuales, entonces dije, está bien, te amo. Como una película de Por Disney, supuesto. te amo. Sí. Y mi mamá dijo, yo también te amo. Y luego llamó a mi papá y le dijo, Wendy está al teléfono. Y sabes, ahí se acabó todo y ella quería dejar de hablar. Creo que ambas pensamos, Dios mío, gracias a Dios que se acabó, eso fue muy difícil. Y luego hablé con mi papá y se lo expliqué y fue más fácil, fue más difícil con mi mamá por alguna razón. Sabía que mi papá diría que sí y
Y así fue y dijimos te amo incómodamente y colgamos. Y comencé a llorar. Y al final de esa llamada, porque Es hermoso, sí. nunca lo había dicho. Es hermoso. Te amo a mis padres antes. Y se sintió muy bien. Wow. Mi padre tenía demencia. Y la semana siguiente volví a llamar y le dije a mi madre que la amaba con menos torpeza. Y en ese punto mi padre, yo no sabía si los iba a poder visitar el Día de Acción de Gracias o Navidad, así que estaba preparada para recordarle que habíamos hecho el acuerdo. Pero él dijo te amo primero. Oh, Lo eso es recordaba. hermoso. Sí. Tenía demencia en ese momento. Tenía demencia en ese recordaba? momento, lo recordaba. Oh, eso es hermoso. Por la resonancia emocional, recordamos los eventos más felices y más tristes de nuestra vida. Y su hija nunca le había preguntado Wow. si Dios podía mío. decir te amo. Y se acordó y lo recordó cada semana durante toda su vida, incluida la última vez que hablé con él. Oh, Dios mío. Sí. Sí, eso Eso fue. es hermoso. Pero nunca le dije te amo a mi hermano, volviendo a hablar del elogio. Y, ¿sabes? Eso fue una gran fuente de culpa. Y pensé, ¿cómo es que no lo hice? Debería haberlo hecho, lo sabía. Pero era raro porque no era como con mis padres. Él era mi hermano menor y era un chico de muchos, muchos amigos. Y, ¿sabes? Estoy segura de que lo habría dicho, pero fue difícil tener esa conversación con él. Así que muchas cosas así pasaban por mi mente cuando por me supuesto. estaba preparando para dar el discurso. Pero pude hacerlo y tenía partes divertidas y en algunas partes hice llorar a todos, incluso a mí misma. Y estaba muy orgullosa de haber podido superarlo y por primera vez en mi vida sentí que si podía superar eso, iba a superar cualquier cosa. Esa horrible situación me dio la mayor resiliencia que jamás había sentido personalmente en toda mi vida. Y, de nuevo, ese es el principio de la historia y cada vez que somos capaces de superar la ansiedad, incluso si lo logramos y aún no nos sentimos bien, ya lograste llegar una vez más. Y eso puede ayudarte a construir tu resiliencia poco a poco. Y eso es parte del don. Y sé que el dolor de una pérdida no es lo mismo, pero pasar por esos tiempos difíciles, pasar por esa ansiedad, ¿sabes? Nos da un regalo, nos da muchos desafíos para poder superar y eso es lo que construye nuestra resiliencia. La ansiedad nos da la capacidad de experimentar coraje. Sí, Porque exacto. si no tuvieras miedo y ansiedad, no tendrías Sí. que amarrarte de coraje para decir, Sí. voy a llorar en cualquier momento frente a 200 personas, soy una persona tímida, Sí. no me gusta que las personas Sí. me vean así. Te da el coraje de convertirte en algo que Sí. nunca antes te habrías convertido y dar un paso Sí. hacia una versión diferente de ti misma o dar un Sí, paso hacia sí. lo que realmente eres y Ujú. has estado reteniendo. Sí, eso es cierto. Entonces, sabes, no es algo divertido, pero nos permite acceder a ciertas características y habilidades que quizás no utilizamos. Sí, y el coraje es una habilidad muy, muy hermosa. Y las personas dicen, ¿cómo puedo tener más coraje? ¿Cómo? Y lo único que hay que hacer es volver a esa acción, a esa ansiedad y esa activación que fueron diseñadas y evolucionadas para ponernos en acción, incluso para actuar de manera valiente, ¿sabes? Esa llamada a mis padres para decirles que los amo fue un acto de valentía. Un acto enorme. Fue enorme. ¿Cuántos años estuviste pensando en hacerlo? Muchos meses, porque fue durante el desarrollo de la demencia de Oh, mi entiendo. padre. Y, sabes, eso fue creciendo más y más dentro de mí. Pensaba, no quiero lidiar con eso, es demasiado difícil y no puedo decirte. Perdí la cuenta de cuántas personas se me han acercado a decirme, sabes, Dios mío, nunca les digo a mis padres que los amo y tú me diste el coraje para hacerlo, ¿sabes? Y muchas de esas personas son asiáticas porque viene de nuestra algo cultura. Pero también hay muchas otras culturas que no suelen expresarse de esa forma entre ellos. Pero, ¿sabes?
está dentro de nuestro elemento social y nuestra necesidad de expresar lo que sentimos, que es amor. Ese es el primer superpoder. Me gustaría hablar sobre el amor un momento. ¿Qué papel juega el amor en la superación del estrés, la preocupación y la ansiedad? Si tenemos más amor en nuestra vida, si tenemos personas con las cuales nos conectamos, si tenemos amor propio, ¿eso disminuye la ansiedad, el estrés y la preocupación? Completamente. Creo que es una de las cosas que nos puede ayudar a equilibrar la ansiedad que ha aumentado significativamente desde el comienzo de la pandemia. Lo primero es trabajar en esos eventos que te causan ansiedad, lo cual es algo grandioso que puedes hacer. Y lo segundo es construir emociones positivas para contrarrestar la ansiedad. Ya hablamos sobre el condicionamiento de la alegría y traer más amor a tu vida a través de interacciones sociales. El predictor número 1 de una vida más larga es la cantidad de conexiones sociales positivas que tengas. ¿En serio? Sí, y sabes, pensé que sería el ejercicio. Creí que tenía que serlo por mi primer libro, pero no lo es. El ejercicio está en el puesto 3, 4 o 5. Son las conexiones sociales y no tiene que ser necesariamente una amiga que has tenido desde tercer grado. Pueden ser las interacciones positivas que tienes con el barista de tu cafetería. Tener una interacción positiva, dar buenas, ¿sabes? ¿En serio? Chistes, darle un pequeño puño en el brazo, que te lo den. Eso es lo que cuenta y me encanta pensar en eso. Esa felicidad y esa alegría que puedes brindarle a alguien no cuesta nada y te está dando una vida más larga. Completamente. Así que interesante. sí. Pero sobre el amor en general, Sí. ¿hay una investigación o una ciencia detrás de lo que hace el amor para un cerebro feliz, para un corazón sano? Así que el amor es una acción natural contraria al estrés del que estabas hablando. Y la parte del sistema nervioso que controla todas esas respuestas al estrés que hablamos, la sangre yendo a los músculos, una frecuencia cardíaca alta, la respiración acelerada, se llama sistema nervioso simpático. Por suerte, tenemos una parte igual y opuesta, llamada sistema nervioso parasimpático. Y no estimula específicamente al amor, pero, ¿sabes?, ayuda a calmarlo todo. Disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la respiración, devuelve la sangre a nuestro sistema digestivo y reproductivo. Se llama sistema nervioso de descanso y digestión. Sí, el parasimpático. Parasimpático. Descansar y digerir. Parasimpático, descanso y digestión. Simpático, lucha, huida. Bien, y... Queremos que el parasimpático funcione más. Sí. Quieres ser capaz de controlarte, Sí, estar en el estado para que cuando necesitamos asumir algo aterrador, nos apoyemos en el simpático. Exacto. Pero no podemos estar en el simpático todo el día. Claro. Y la mejor manera de apoyarse en el sistema parasimpático cuando comienzas a sentir que la ansiedad se aproxima es la respiración profunda. Respiración profunda, porque eso es lo único que somos capaces de controlar de manera consciente de esta lista que mencioné. No puedo hacer que mi ritmo cardíaco baje, no puedo llevar sangre a mi tracto digestivo, pero puedo respirar hondo, profundo y largo. Y si no lo intentaste antes, solo respira profundamente en 4 partes. Inhalas hasta contar hasta 4, aguantas la respiración hasta 4 y exhalas hasta contar hasta 4. Aguantas la respiración y es la forma más fácil de tranquilizarte porque estás estimulando activamente el sistema nervioso parasimpático. Completamente. Sí. Pero el amor también puede estimular el sistema nervioso parasimpático, en el sentido que, ¿sabes?, porque ayuda a disminuir el ritmo cardíaco. Es una especie de animal diferente. Mi conferencia más popular de todas las conferencias que he dado en mi carrera de 23 años en la Universidad de Nueva York se llama Neurobiología del Amor. Todos son como, quiero saber sobre esto, la neurobiología del amor. ¿Hay un video en línea? Sí, de Necesito hecho, un sí enlace lo de hay. eso. Puedes ir al sitio web. Todas mis conferencias para mi clase del cerebro y comportamiento fueron grabadas. Puedo contar la intrigante historia en mi conferencia Neurobiología del Amor sobre los campañoles de la pradera. ¿Alguna vez oíste ¿Campañoles hablar? de la pradera? Campañoles
campañoles de pradera. No sé qué es eso. Los campañoles de pradera son unos pequeños animales parecidos a roedores que viven en el medio oeste. Creo que soy hay en Ohio. Ohio, Probablemente lo he sí. visto. Probablemente Sí, los sí. viste. Pero son ¿Es como un uno de perrito los de las praderas pocos. o algo No, así? es diferente al perrito de la pradera. Estos son campañoles de pradera y son uno de los pocos mamíferos que forman lazos de pareja de por vida. ¿En serio? Y la forma en que lo hacen es fascinante. Viven en grandes familias multigeneracionales, así que por lo que todos los campañoles tienen un área particular, un territorio. Un vínculo se forma cuando una campañol de pradera hembra casi madura, que aún no tiene pareja, camina por el sendero y huele la orina de un campañol de pradera macho que no está en su unidad familiar. Bueno, esa es como una poción de amor para ella. Y si ese depósito de orina está cerca, se aparean durante 40 horas seguidas. Es muy impresionante. Wow. Sí, Es mucha energía. Sí, es mucha energía. Tienen ese cuerpo pequeño, alto metabolismo. Exacto. Lo necesitan. 40 horas es increíble. ¿Y qué pasa en esas 40 horas? Bien, en las hembras de esta especie, la oxitocina, esa hormona del amor y la conexión, se libera como un maremoto en su cerebro. En los machos, la vasopresina es la que se libera como un tsunami en su cerebro. Se puede demostrar en el laboratorio, si se les aparea artificialmente, que si bloqueas la oxitocina durante este periodo de apareamiento, no formarán el vínculo de pareja en las hembras. Si bloqueas la vasopresina, no formarás el vínculo de pareja en los machos. Entonces, ¿qué pasa si me reúno con alguien durante 40 horas? ¿Formaré un vínculo de pareja de por vida? No funciona de esa forma, pero se identificaron esas hormonas claves que son las que nos permiten formar esos lazos, que sabemos que se está formando algo, ¿no? Esa primera conexión que nos mantiene unidos, que nos encuentra esa pareja. Completamente. Así que ese fue el comienzo del verdadero estudio neurobiológico del amor y de la conexión. Porque antes de eso pensaba, no, es demasiado blando, no podemos estudiar eso, pero ahora tenían una hormona y podían observar los genes detrás de esa hormona, podían bloquear la hormona y podían escanear a las personas. En uno de mis estudios favoritos fue que escogieron a un grupo de personas que se acaban de enamorar, estaban en la fase de luna de miel, de enamoramiento, identificaron en ellos un conjunto complejo de estructuras. No solo fue una estructura que se encendió porque estaban enamorados, sino que también los sistemas de recompensa y los sistemas de dopamina se activaron mucho. Y, ¿sabes? Curiosamente, después, ¿qué sucede después que están juntos durante 5 años? ¿Desaparece? ¿Qué sucede? Si has visto la investigación que demuestra que puede sostener eso durante décadas. Evoluciona. Y lo que pasa es que a esas personas que todavía están enamoradas, que todavía tienen una relación fuerte, el patrón de activación es diferente. No es la misma activación que en esa fase de luna de miel. ¿Qué es más que la atracción sexual? ¿Es la química? Sí, exacto. Los es químicos de la atracción. Bueno, sabes, es en la modalidad que se midió, fue la activación cerebral. Solo estaban mirando las redes que fueron activadas. Pero en lo que se convierte es en este tipo de activación que ves en padres e hijos. Entonces, esa fuerte conexión familiar, no solo la ves en padres e hijos, sino también entre parejas a largo plazo. Y tiene sentido. Nuestras relaciones evolucionan. Creo que sería difícil mantener esa sensación de luna de miel durante años y años, 20, 30 años o más adelante, pero evoluciona hacia un tipo diferente de conexión social que tiene una firma cerebral diferente y han demostrado que esa firma cerebral es similar en todas las culturas, lo cual es interesante. ¿Crees que solo es en Estados Unidos o han realizado estudios en China, en Europa y son los mismos patrones que son bastante únicos en los primeros momentos del amor y se convierte en algo diferente más adelante si permanecen juntos? Has estudiado mucho a la ciencia del cerebro en torno a las relaciones, el amor y la intimidad a largo plazo.
Sabes, esa área de investigación todavía es bastante nueva y siempre estoy pendiente porque sé que es mi conferencia más popular y quiero actualizar Interesante. a los estudiantes. ¿Hay algo que pudieras compartir sobre qué buscar en una relación en torno a la neurociencia de una pareja? Al igual que al conocer a una pareja, hay ciertas preguntas que podrías hacer para ver si tienen la química cerebral adecuada. ¿Hay algo que creas que podríamos buscar en la investigación, en los estudios o en los ejemplos que hayas visto en torno a la comprensión de si una persona tiene potencial para ser una buena pareja? Sí. Bueno, tengo una advertencia por una experiencia que tuve. Que organicé un evento con la Escuela de Artes Tisch en la Escuela de Actuación y estuvimos hablando sobre la neurobiología de la emoción y la neurobiología del amor y lo estábamos haciendo con la clase de actuación de posgrado. Y estos son los estudiantes que se convertirán en las Meryl Streeps de nuestros tiempos y nos dijeron, vamos a hacer un ejercicio, suban todos. Y por alguna razón subí al escenario para hacerlo con ellos y mi pareja iba a ser uno de Un actor. ellos, uno de los actores, Los estudiantes. uno de Sí, los sí. estudiantes de teatro. Y básicamente nos guiaron a través de 36 preguntas que le pides a un extraño que te responda. Para ver si Sí, pueden enamorar o algo Sí. así. ¿Tenías que mirarlo a los ojos para hacer las Sí, preguntas? pero sin palabras, ¿sabes? Nos guiaron a través de ejercicios como ese. ¿En Nos serio? decían cosas como, ahora tienes una opción. Puedes acercarte a tu pareja o, ya sabes, puedes alejarte. No conocía a este tipo y pensé, oh Dios mío, esto se volvió demasiado crítico. ¿Qué va a pasar cuando sea su turno de tomar estas decisiones? Y un poco sí me enamoré de esta persona, Wow, ¿sabes? ¿en unos 10 Sí. minutos o algo así? Sí, fueron 10 minutos y así me di cuenta de que este tipo de sistema puede ser hackeado. ¿Fue este estudiante al azar el amor de mi vida? No, tenía suficiente corteza prefrontal para Podrías haber saber que pensado no que el iba a... chico de 21 años Sí, probablemente no era exacto, adecuado no, para ti. no, pero fue una experiencia muy, muy poderosa. Y ¿sabes? Y yo había pensado en hacer 31 preguntas, pero dije, ¿sabes? No voy a hacerlo porque necesitaba que las preguntas surgieran de forma orgánica para probar otras cosas. Porque... Puedes engañar al cerebro para que se Exacto. sienta químicamente conectado. Exacto. Sí, y Que sienta incluso vulnerabilidad e cuando no intimidad, hay sí. conexión. Así que esa es mi lección. Puedes experimentarlos y en mi caso, rápidamente desarrollé ¿Sentimientos? sentimientos muy poderosos. ¿En minutos? Sí. ¿Con sí, un desconocido? con un desconocido. Pero podría haber otras señales de alerta, valores o algo que tal vez no estuviera alineado contigo Sí, a largo plazo, claro. pero nuestros cerebros pueden crear Sí, esa conexión, sí. ¿verdad? Ujú, sí, Junto con nuestros cuerpos y emociones y todo combinado. sí. ¿En qué sucede cuando dos personas están conectadas sexualmente desde el principio? Sí. Desde la primera semana tienen Sí, sexo. ¿Qué sí. le hace eso a la química cerebral? Sí. ¿Es más poderoso que las 31 preguntas de intimidad y amor? Ese sería un experimento interesante, ¿verdad? Para comparar Sí, y pero ¿qué le contrastar. sucede cuando te vinculas sexualmente con alguien? Ya Sí. sea que le conozcas por un día, una semana, un mes. Sí. Eso acelera el sentimiento de amor y se cree Sí. que deberían estar juntos. Sí. Bueno, podemos ver los estudios de los campañoles de la pradera. Sabemos que, ¿sabes? No tenemos la misma química cerebral ni la misma respuesta cerebral. Se liberan hormonas del amor y oxitocina y vasopresina y eso te da sensaciones de unión. Cuanto más sexo tienes, sientes más conexión física. Así que, ¿sabes? Nuestro objetivo debería ser dar un paso atrás y pensar si necesitamos más conexión física o necesito conocer un poco mejor a la persona, ver cuáles son estos valores, tener más conversaciones verbales antes de unirme a esta persona, ¿sabes? Y Porque es difícil desvincularse. es difícil Te sientes desvincularse. cada vez más conectado y es posible Sí. que ignores ciertos comportamientos o acciones porque sientes conexión. Exacto, sí. Creo que eso da muchos problemas. No somos expertos en relaciones, pero No. Definitivamente no. es interesante saber la neurociencia y la psicología detrás de la intimidad, ya sea que estés frente a alguien hablando Sí. sobre cosas vulnerables
O respondiendo Sí. preguntas vulnerables, creaste intimidad y Sí. conexión rápidamente y también Así es, una sí. conexión sexual que une a personas. Sí. Eso es interesante. Wow. Tienes que tener cuidado con el tipo de preguntas Tienes que que le haces tener a cuidado alguien. y aumenta la importancia de tu corteza prefrontal, que es el área del cerebro que toma las decisiones, ¿sabes? No quieres que se nuble. Y dos cosas de las que hablamos hoy pueden nublar la corteza prefrontal: los niveles de ansiedad. Altos niveles pueden apagarlo. Conocemos la neuroquímica y la biología molecular de eso, y eso sucede. Cuando tienes niveles demasiado altos de ansiedad, agota el proceso de toma de decisiones y por defecto usa el modo automático, lo que sea más común en el cuerpo. Eso es lo que hace, porque se pierde la capacidad de evaluar de manera similar esa conexión que podría ocurrir a través de encuentros sexuales, que también puede bloquear los procesos de toma de decisiones. Creo que muchas personas pueden decir que no estaban tomando las mejores decisiones en alguna ocasión, ¿verdad? Todos hemos Sí. dicho eso, Y sí. sí, así que sí, conserva tu corteza prefrontal y usa esa parte de tu cerebro. Y ese es el antídoto de advertencia. Creo que es, sabes, bueno, una herramienta poderosa en las relaciones. Otro superpoder se trata de abrir la puerta al flujo. ¿Qué significa? Mejorar el Sí. rendimiento y abrir la puerta al flujo. Sí, así que quería hablar sobre el flujo porque una de las cosas que la ansiedad hace, y lo hace muy bien, es cerrar el flujo. Y el No puedes hacerlo flujo- bien cuando te sientes estresado. No, exacto. Tienes que estar exacto. plenamente en el momento y sentir Sí. libertad. Sí. Esencialmente, ¿verdad? Tienes que sentirte libre. Sí, exacto. Así que, en primer lugar, estaba deprimida porque leí la definición de flujo, donde dicen que tienes que ser un líder mundial y estar a la altura, ¿sabes? Y pensé que nunca podría tener flujo en mi vida. Me estreso por eso y me voy más allá. Es por eso que en el libro mencioné otro término que es microflujo. Miren, es posible que no tenga el flujo de Yo-Yo Ma o Serena Williams, que tienen ese hermoso momento justo antes de que ganen algún premio. Pero puedo decir que disfruto el flujo en mi vida. Volviendo a mi condicionamiento de alegría, tengo un microflujo cuando estoy en Shavasana. Al final de una clase de yoga, cuando estoy muy sudorosa, todo ese sudor secándose, me siento bien. Por un Eso es minuto. fluir. Por un minuto. Se trata de fluir y estábamos hablando de construir eventos positivos en tu vida. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchos momentos de microflujo que podrían pasar y ni siquiera los reconocemos. Reconócelos. Nos podemos encontrar con el microflujo al tomar una maravillosa taza de té, antes de tomarlo o al final del día. Se trata de aprecio, se trata de aprender a saborear los momentos. Es un maravilloso antídoto contra la ansiedad. Tengo muy buenos momentos en los últimos 3 meses que me detengo y pienso en lo hermoso que fueron. Sí, Qué hermoso. Estoy siendo más consciente de mi entorno, de las personas con las que estoy y Sí. de los pequeños momentos. Siempre pienso, qué hermoso momento. Cuando Sí. lo saboreo varias veces durante el día, me siento Sí. mejor. sí. Es importante decir eso porque muchas veces nos detenemos. No estamos Sí, exacto. pensando en el momento presente, pero literalmente podemos mirar al cielo y pensar que solo somos Sí. polvo de arena flotando en un universo infinito. Es Sí. increíble. El asombro de la vida es increíble. Sí, lo es. Sí, ese es un momento de microflujo, de apreciación. Y, sabes, no soy una buena fotógrafa y eso estropea mi microflujo. Si trato de tomar una foto, me estoy quedando con amigos y llevamos a su niña a su primer día de jardín de infantes. No, perdón, a su primer grado. Y, ¿sabes? Fue muy dulce verla y encontró una amiguita y bajó saltando y sosteniendo la mano de su amiguita y, ¡ay, casi lloro! Y luego no pude tomar una foto, pero
pude presenciar ese momento. Fue un momento hermoso y ella estaba tan Completamente. emocionada ¿Su primer día? por su primer día de primer grado. Nunca volverá a vivir ese día, nunca más. Así que es genial. adorable. Me encanta lo del microflujo. Lo siguiente es fomentar una mentalidad activista. ¿Qué significa? Sí, así que se trata sobre el poder de la mentalidad. Y hemos estado hablando de eso todo el tiempo. Sí. ¿Es esto... ¿Es una experiencia que me va a afectar porque tengo ansiedad o es un desafío que puede ser como un experimento para ver si puedo hacerlo, ¿sabes? Sin importar si fracasamos, ganamos o perdemos, se aprende mucho del fracaso. Sabemos si no vamos a hacer algo de nuevo o lo hacemos diferente la próxima vez. Y es un cambio de mentalidad que tenemos que recordar. Y hay muchas cosas que pueden darnos mala ansiedad. Si tenemos hambre o estamos enojados, incluso todas esas cosas, es más difícil de lidiar con eso. Pero, recordarte lo que puede hacer una mentalidad positiva no solo cambia tus redes cerebrales, cambia toda tu fisiología, disminuye el cortisol, ¿sabes? Y los hermosos experimentos que ha hecho la psicóloga Alia Krugman en Stanford han demostrado que todo lo que hay que hacer es decirle a los trabajadores del hotel que su nivel de actividad física es buena porque cambian las sábanas. El cirujano general dijo, su nivel está por encima del promedio. Están teniendo un buen entrenamiento. Puede ser que ellos pensaran que no hacían ejercicio porque no tenían mucho tiempo, estaban cansados. Pero, ¿sabes? Bueno, eso cambió su mentalidad. Les hizo perder más peso porque les dijeron que no hicieran ejercicio y aumentó su satisfacción laboral. Y, ¿sabes? Podemos tener esa creencia, pero ¿qué es la creencia? ¿Es una idea que cambiará tu día? Es maravilloso preguntarse eso cada día que nos encontramos en una situación difícil o en una situación habitual. Es hermoso. Hablamos sobre el amor y Sí. cómo ayuda a eliminar el estrés y la ansiedad. Sí, ¿Qué hay de tener un propósito significativo en tu vida? sí. Si sabes que tienes una misión o un propósito, ya sea por 3 meses o un año o décadas, Sí, ¿cómo ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés? sí. Bueno, para mí, yo creo que piensas en tu propósito. Es como una visión de túnel. Todas las cosas, todos los obstáculos desaparecen. Y personalmente siento que estaba destinada a hacer eso. Sé que voy hacia algo. Así que tengo que ver cómo llego a eso y puedo arrojar cualquier cosa. Superé lo del discurso de mi hermano y si pude superar eso puedo hacer lo que sea. Y ese es un recordatorio maravilloso. Y encontrar apegarse y jugar con tu propósito. Así que a pesar de que siempre fui una niña muy, muy tímida, siempre tuve un deseo secreto que sabía que nunca sucedería y era ser una estrella de Broadway. Así que quería ser Julie Andrews y Shirley Jones y vi todos los musicales de Hollywood. Y sueño conmigo misma en el escenario presentando un gran número. Y resulta que ese sentimiento secreto que albergué durante toda mi timidez sale cuando enseño frente al salón de clases. Genial. Que, por cierto, está en Broadway. Entonces sí me estoy presentando Genial. en Broadway. Sí, lo es. Entonces, yo soy una artista secreta y uso eso, ¿sabes? Que siento que es parte de mi propósito. Terminé haciendo algo diferente, que es la neurociencia, y entiendo toda la ciencia y podría explicarla a las personas para que la entiendan. Pero también tengo el deseo secreto de ser esta intérprete de canciones. Y ese deseo sale cuando estoy frente a grandes audiencias. Y cuanto más es la audiencia, más sale la diva secreta. ¿En serio? Sí. Es como un artista. Sí. Y sucede algo extraño. Y lo descubrí desde que escribí el primer libro e hice más charlas y más grandes.
me asombra. Y sabes, y siento que es parte del propósito, es parte del conjunto de habilidades que sé que tengo, que me está llevando hacia ese propósito. Es esa habilidad, mi forma de comunicarme. Es en parte la ciencia y es en secreto ese Broadway. El arte. ¿Cómo ejecutas? La actuación y el amor por el talento. Siempre tuve una gran apreciación del talento que se necesita para actuar, cantar y bailar. Es un gran talento. Lo es. Es muy difícil. Y desearía, si tan solo pudiera cantar, habría ido a las obras de Broadway, pero lamentablemente Sí, no en su puedo lugar has cantar. tenido que curar los corazones y los cerebros de las personas. Exacto. Tenías que ayudar a las Así personas que, a sanar. sí. ¿Qué hay del alter ego? ¿Has Alter estudiado ego. los alter egos y cómo ayudan a superar la ansiedad, el estrés y la preocupación, especialmente al estar en un entorno de actuación, dar un discurso, hablar en el Sí. escenario, actuar en un gran evento, hacer atletismo Sí. o hablar frente a una clase? Sí. ¿Has hecho alguna investigación sobre el alter ego y en su No. desarrollo para el cerebro? No lo he hecho, pero creo que sería un estudio fascinante. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo das tus charlas? ¿Cuál es tu proceso, sabes? Para mí, se remonta a mi formación científica. La ciencia... resulta que la ciencia tiene que ver con la historia. Saber cuál es la historia que vas a contar, el experimento científico que hiciste. Mi mentor inicial fue un gran orador y un gran científico que me animó a pensar en la historia que iba a contar. ¿Cuál es la historia que le vas a contar a la audiencia? Porque no todos quieren escuchar todos los detalles aburridos. Quieren saber cuál es el origen, cómo sucedió, el viaje del héroe, cuál es la conclusión. Y me interesó contar la mejor historia científica y luego toma un tiempo contar la siguiente historia porque tienes que hacer todos los experimentos y es muy difícil, pero me entusiasmó mucho la idea de construir lo siguiente y preguntarme cómo sería esta historia. Y eso, resulta que eso es lo que hacen los narradores y también los actores para hacer lo suyo. Y lo vi de una manera muy diferente, pero siempre traté de lograr que las personas... Sé que pueden no interesarte en la ciencia, pero déjame intentarlo, déjame decirte lo genial que es esto, porque de verdad puedo contarte algo genial. Así que está basado en la ciencia. Sí. Así que no estoy segura si ese es mi alter ego, pero esa es mi estrategia. Y, ¿sabes? Supongo que es mi energizante secreto que tal vez proviene de mi disposición natural de querer agradarle a las personas. Quiero que estén, de verdad, tan fascinados como yo con esto. Puedo mostrarte lo fascinante que es, porque lo es. Con un segundo puedo explicártelo. Así es como siempre demostré mi enseñanza y eso es lo que evolucionó en mi forma de hablar. Sí, creo que es genial. Me encanta estudiar los atletas que tienen un alter ego. Beyoncé tiene un alter ego, creo que es Sasha Fierce. Cuando se sube al escenario, se convierte en una persona diferente, lo que le permite superar el estrés o el miedo. Tal vez ya no tenga eso. Pero tal vez cuando por estaba supuesto. iniciando en el mundo de la fama, sería un estudio interesante para hacer. De los alter ego, ver cómo eso ayuda a las personas a superar la ansiedad. Si creen que son otra persona, eso podría ayudarlos a superar la ansiedad. Tengo Sí, y curiosidad. cómo va evolucionando con el tiempo, porque ella no tiene el mismo miedo que tenía, que seguro que la motivó a crear esa energía, y ahora es Beyoncé. Claro, exacto. Así Tal que, vez necesitan un nuevo ego. Sí. O simplemente se convierten en Beyoncé. Eso es Sí. interesante. Hay muchas preguntas que quiero hacerte. Han sido un par de horas increíbles. Quiero hacerte las últimas preguntas. Pero antes de hacerlo, quiero asegurarme de que las personas compren el libro. Pueden comprarlo. Bien. Se llama Good Anxiety, Harnessing the Power of the Most Misunderstood Emotion. Compren un par de copias y se las dan a sus amigos. Veo que aquí está mi amigo Daniel a quien he entrevistado aquí. Lisa Bilyeu también Sí, está lo aquí. sé. Muchas personas Sí. excelentes han respaldado este libro. Asegúrense de comprar un par de copias. Siento que este es uno de los mayores desafíos hoy en día. La ansiedad. Sí. Hay muchas personas con estrés y ansiedad sobre muchas cosas.
la incertidumbre del futuro, su propia identidad en la vida, por qué estamos aquí, las relaciones, el dinero, la carrera, la ansiedad que consume a las personas. Sí. Una de las cosas que aprecio de cómo me criaron es que mi padre no me dejaba ver las noticias ni los comerciales porque no quería que viera programación negativa, Sí. donde decían que nos podíamos enfermar y que necesitamos algún Sí. medicamento Sí. o una solución. Siempre estaban vendiendo algo que no Guau. necesitaba. Por supuesto. Apagaba o silenciaba los comerciales, no nos dejaba ver las noticias porque siempre se basaron en el miedo y en el condicionamiento. Había más Sí. ansiedad y miedo en el mundo de lo que necesitaba consumir. Soy una persona muy feliz y saludable cuando Sí. no consumo historias sobre los peores momentos que están pasando en la vida, como está pasando en todas partes. Sí. Puede que este sucedió en algún lugar, pero no significa que este Sí. sucedió al lado mío o cuando cruzo la Sí. calle. Hay que aprender a encontrar momentos de alegrías y belleza como los que mencionaste. Estar en el momento, aprender a Sí. crear excelentes conexiones con amigos y permanecer en un ambiente positivo ha sido muy útil en mi caso. En este Sí. libro hay otras 40 estrategias para hacer que la ansiedad funcione para ti. Asegúrense de comprar unas copias y dénselas a sus amigos, escrito por la doctora Wendy Suzuki. Esta es una pregunta que les hago a todos al final, se llama Las Tres Verdades, es un escenario hipotético. Imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Tienes la oportunidad de vivir todo el tiempo que quieras, pero finalmente es Sí. tu último día. Has logrado todos tus sueños, has hecho toda la investigación que querías, estudiado la ciencia, te has divertido Sí. y experimentado alegría. Todo lo que querías hacer lo has hecho, pero por alguna razón el trabajo que has creado en el mundo va a desaparecer. Lo llevas contigo, ya no tenemos acceso a tu información, Bien. tus discursos, tus videos y este contenido Sí. va a desaparecer, pero puedes dejar atrás 3 lecciones para el mundo, 3 cosas que sabes que son ciertas por todas tus experiencias. Eso es todo por lo que tendríamos para recordarte. Son 3 lecciones o 3 verdades. ¿Cuáles serían tus 3 verdades? Para mí sería que hemos evolucionado para mover nuestros cuerpos. Entonces, aprende a moverte en tu vida de manera regular para que no sea difícil y te acostumbres y te beneficies de eso. Claro. El número 2 es que el cerebro es la estructura más compleja y es único. Es la cosa más asombrosa del universo. Así que usa sus poderes para mejorar tu vida. Usa la mentalidad para hacer de tu vida y del mundo un lugar Sí. mejor. Y la tercera es que las interacciones sociales y el amor son lo más importante para que nuestras vidas sean más largas y felices. Así que usa esa estadística para ti. Oh, sí, cierto. Estaba entrevistando a un médico que mencionó que hubo un par de momentos en su vida en los que estaba pasando por un estado de depresión. Fueron un par de años de depresión o alguna enfermedad. Tuvo mala salud en diferentes décadas de su vida. Le pregunté cómo salió de eso y me contestó que Sí. con amor. Conoció a alguien y creó un viaje para que se sintiera mejor. Se estaba sanando a sí mismo. Sí. El amor fue el ancla que apoyó a la sanación, al crecimiento, la paz mental. En ambas ocasiones fue Sí. el amor lo que lo ayudó a sanar. Sí. Creo que eso es fascinante. El amor que tenemos con nuestras amistades y nuestra Así familia, el amor íntimo y las conexiones son extremadamente valiosas. Quiero reconocerte, Wendy, por el compromiso que has tenido desde hace 3 décadas haciendo este trabajo, Sí. ¿no? Y que la misión de tu vida sea crear herramientas prácticas e inspiradoras para que mejoremos la calidad de nuestra vida. Es muy valioso que haya personas como tú en el mundo que hagan de esta tu misión, porque puede parecer desalentador superar la ansiedad, el estrés y la preocupación. Puede parecer que no hay salida.
Las estadísticas de las personas Sí. que atraviesan una depresión profunda, se suicidan o se lastiman a sí mismas son altas, las adicciones están aumentando. Es muy inspirador que hagas de esto tu misión para poder enseñarle de una manera que podamos entenderla. Te reconozco por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu crecimiento que has tenido que experimentar en los últimos años para poner en práctica estas cosas, algunas malas lamentablemente, pero creo que te Sí. hacen una mejor maestra Gracias. y más empática con el mundo. Te reconozco por eso. ¿Dónde podemos conectarnos contigo en línea? Sí. ¿En qué redes sociales pasas más tiempo o en tu sitio web? Sí, mi sitio web es www.wendysuzuki.com. Pueden visitarlo para participar en el gran experimento Social Good Anxiety y pueden probar su propia ansiedad y probar los efectos de diferentes herramientas, incluidas las de la caja de herramientas, en tu propia ansiedad. Y Bueno, se puede hacer una prueba sí, puedes hacerlo. para ver lo Sí. ansioso que estás. Es una encuesta de estrés De y acuerdo. ansiedad de antes y después, con diferentes intervenciones que estamos probando y sientes los efectos Las herramientas inmediatos. sobre cómo interpretarlas. Sí. Oh, eso es genial. Para que puedan ver en qué parte de tu vida estás más ansioso y qué herramientas implementar para eso. Sí, Me gusta. Eso está en tu sitio web, ¿verdad? sí, exacto. ¿Usas otras redes sociales? Estoy en Facebook e Instagram, Bien, más que Facebook todo. e Instagram. Sí. Wendy.Suzuki en Instagram Exacto. y como Wendy Suzuki en Facebook. ¿Hay algo más que podamos hacer para apoyarte además del libro, el cuestionario, las redes sociales? ¿Algo más que podamos hacer? Dios, eso es... ¿Podemos ver tus videos en línea? Sí, videos en línea. Estoy muy emocionada porque la historia que te conté sobre decirle a mis padres que los amaba fue una charla mod. Así que es tengo una genial. charla de mod, sí, y me hizo muy, muy feliz poder compartir con las personas, pero voy a hacer otra sobre Good Anxiety y estará bien. al aire en diciembre, así Está que bien, genial. sí, pueden estar atentos a la historia del origen de Good Me Anxiety en encanta. las me charlas mod. emociona. Está bien, genial. Esta es la pregunta final. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es usar tu cerebro único en todo su potencial, sea lo que sea que eso signifique. Eso es genial. Y la grandeza puede ser cosas diferentes en personas diferentes. Y todo el mundo tiene un cerebro hermoso y diferente. Esa es mi Me definición. encanta. Wendy, muchas gracias por estar aquí. Lo aprecio. Muchas gracias, Luis. El por qué la depresión es una epidemia en muchas culturas y muchas sociedades es porque muchas personas están experimentando el equivalente a estar en una jaula y ser acosadas. Wow. Y es no tener claro qué pueden hacer para mejorar sus circunstancias